operativo y conceptual. Dicho lo anterior, me gustaría ceder la palabra al maestro José Luis Calderón, quien tiene una larga experiencia en la teoría, en la práctica, en la certificación de cuerpos de seguridad en el Estado mexicano y que el día de hoy nos acompaña. Cedo la palabra al maestro Calderón. Muchas gracias, David. Quisiera, en primer lugar, agradecer al director general del CIDE, doctor José Romero, el que nos haya hospedado para exponer este importante tema. Desde luego al doctor Rodrigo Alifat, director de la División de Estudios para el Desarrollo del CIDE, y al maestro David Fonseca por su iniciativa y por el apoyo a esta mesa de discusión. Debemos reconocer, sin duda, este es el propósito precisamente de la iniciativa, que la inseguridad es un problema mayúsculo en nuestro país. Y por eso me parece casi nada, el que podamos, desde luego, el revisar y con ello aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento en la lectura de esta iniciativa de decreto de ley al artículo 21, cuya materia es la seguridad nacional, la seguridad pública. A mí me parece que para entender lo que está pasando y lo que se está legislando, lo primero que tenemos que hacer es comprender qué es el Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado moderno? Y que tiene su origen, como los clásicos lo señalaron en su momento, Hobbes, Montesquieu, Locke, Rousseau, que el Estado nace por decisión propia y mayoritaria de ciudadanos asentados en un territorio en el que acuerdan vivir bajo reglas de convivencia social, el contrato social, y que les va a permitir proteger su vida, la de su familia y la de su patrimonio. Ese es el origen del Estado, dicho muy rápidamente, pero que también es el origen de la seguridad. Y esto es muy importante porque a veces tenemos un poco de resquemor cuando hablamos de seguridad sin apellidos. De facto, este Estado que ha sido creado, como ya lo señalé, por casi la mayoría y sin cohesión alguna, pasan de ser un grupo que vive en el estado de la naturaleza, en donde prevalece la ley del más fuerte, a un estado civil, o un estado social, o un estado político. Un estado que se enfrenta y se enfrentará durante toda la historia con dos amenazas. Una, proveniente de aquellos desafectos, ¿no? De aquellos que no están de acuerdo en el contrato social. No se unieron al pacto social que ahora conocemos como Constitución o como Carta Magna, y son ciudadanos que no aceptan las reglas, y no las aceptan porque pierden sus privilegios y desean mantenerse en la libertad que les da el estado natural y desean conservar su libertad frente al Estado y frente a la sociedad que el Estado representa, y que me permito afirmar
que es lo que ahora conocemos como seguridad interior, y que por alguna razón siempre cuando se habla de seguridad interior tenemos este resquemor. Al final entenderé, espero que quede claro la diferencia entre seguridad interior y las otras seguridades. Además de la seguridad interior, se identifica otra amenaza o riesgo que enfrenta el Estado recién creado y procede de otros estados o lo que ahora se llaman actores transnacionales y cuya intención es la expansión, el dominio de territorios o de temas que son del Estado y que yo lo identifico como seguridad exterior, es decir, son amenazas, riesgos, peligros que provienen del exterior y que son provocados por estos actores o estados, otros estados. Lo que es interesante es señalar que cuando los ciudadanos acuerdan vivir o convivir bajo determinadas reglas que permitirán ponerle orden a las relaciones sociales violentas, también se comprometen a defender ese pacto social, a defender al Estado contra estados extranjeros o estos actores transnacionales. Estas dos amenazas, estos dos riesgos a la seguridad interior y a la seguridad exterior convergen en un solo término, la defensa nacional. La defensa nacional que protege al Estado, ojo, al Estado, de estas amenazas, de estos riesgos provenientes del exterior o de aquellos que no están de acuerdo con la Constitución, que no están de acuerdo con el pacto social. En los dos casos, estas amenazas, estos riesgos atentan contra la soberanía, contra la integridad, contra la estabilidad, la independencia, incluso pueden, ¿no?, en algún momento amenazar la permanencia del Estado. Un tercer concepto de seguridad tiene que ver con la seguridad pública. No es seguridad interior, no es seguridad interior, es seguridad pública y se refiere al orden público que, de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad pública tiene como objetivo salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicas. De acuerdo con la Constitución, no difiere mucho, la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Si vemos que hay efectivamente diferencias en los tres niveles de seguridades que existen. En este contexto es que, desde mi personal punto de vista, es que se expresa la inteligencia como una herramienta indispensable para una eficaz y eficiente conducción gubernamental del Estado, alertando sobre riesgos, sobre amenazas, tanto internas como externas, y desde luego como instrumento indispensable para el diseño de políticas, estrategias en el ámbito de la seguridad. Para producir inteligencia se requiere de información.
información procesada, es decir, evaluada, ordenada, clasificada, en fin, para poder ser analizada y en consecuencia elaborar productos de inteligencia. De ahí pues que se requiera un sistema de información que sustente la producción de inteligencia en las diferentes instituciones creadas con este fin. Debo aclarar que son dos sistemas de información distintos. Uno que proviene de los servicios de inteligencia, del sistema de inteligencia nacional, y que es inherente precisamente a las dependencias de gobierno que en sus tres órdenes, federal, estatal y municipal, se produce. Sin menoscabo de que se pueda acceder mediante mecanismos formales a información originada en el sector privado, como hoteles, hospitales, empresas de seguridad, etc. Es algo que se tiene que desarrollar. Hay una tesis doctoral de un alumno de Paco y un servidor, que hizo precisamente su tesis sobre sistemas de información en el sector empresarial, y que es tan importante como la información que se genera en las dependencias gubernamentales. El autor es Antonio Handel. Lo antes dicho implica, desde luego, la existencia de un sistema de inteligencia nacional, coordinada por una instancia de gobierno que en su conjunto produzcan la información que las mujeres y hombres responsables de la seguridad nacional en nuestro país requieren para la toma de decisiones y enfrenten así riesgos, amenazas con el mayor índice de certeza. A reserva de lo que mis compañeros de mesa opinen, dejo sobre estas reflexiones. Con esta iniciativa estamos perdiendo la oportunidad de presentar una reforma completa del sistema de seguridad mexicano. Ojo, no le puse apellidos. Estamos perdiendo la oportunidad de diseñar un sistema de seguridad. Con esta iniciativa, la ley que regula la operación de las empresas de seguridad privada, con esta iniciativa se está perdiendo la oportunidad de presentar una reforma completa del sistema de seguridad, incluyendo la actualización de la ley que regula la operación de las empresas de seguridad privada, que por lo demás pueden y deben participar en el esquema de un sistema nacional de seguridad. La segunda conclusión, y con esto termino, aunque esperada, es sorprendente porque es necesario, urgente, diría yo, impulsar desde el Estado un programa de cultura de la seguridad nacional y de la inteligencia de Estado. Y no y desvincular la idea que se tiene popular de que la inteligencia es algo que tiene que ver con la violación de los derechos de las personas, o que es lo que vemos en las películas. Y eso me parece que ha permeado y ha impedido desarrollar una cultura nacional respecto a la seguridad del Estado, a la seguridad nacional. Y con esto yo concluyo, maestro Fonseca. Muy agradecido por respetar los tiempos. Creo que el maestro Calderón ha sido muy preciso en hacer una reflexión desde la definición misma del Estado, la definición de las amenazas externas, internas, separando los conceptos, digamos, hasta llegar a seguridad exterior,
la seguridad interior, y luego el tercer concepto que sería seguridad pública, que es el tema que el día de hoy nos ha convocado. Sin más preámbulo, para poder fortalecer el área de debate, me gustaría dar la bienvenida al maestro candidato doctor Javier Francisco Quintero Mármol, ¿sí? Él es doctor, es candidato doctor en Desarrollo y Seguridad Nacional por el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales en la Sedena, maestro de Inteligencia y Seguridad Internacional en el King's College London y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. En su vida profesional ha desempeñado diferentes puestos en el sector público y privado. Él es el director de la consultoría CIS, Pensamiento Estratégico. En el ámbito académico, voy a tener que hacer una síntesis, pero bueno, es coordinador del Diplomado de Inteligencia Criminal de la Universidad España-México, es docente de la Maestría de Geopolítica del Centro de Estudios Superiores Navales, CEMAR, es docente de la Maestría de Inteligencia de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, docente en la Escuela Militar de Inteligencia del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Sedena, entre otras actividades, incluyendo ser profesor de asignatura del CIDE. Él se ha especializado en temas de seguridad nacional, inteligencia, terrorismo, y me jacto de ser uno de sus lectores y con quien polemizo los distintos temas de la inteligencia y el funcionamiento de los organismos de inteligencia en México. Sin más preámbulo, me gustaría cederle la palabra al maestro Francisco Javier, que nos acompaña vía Zoom. Es cuanto. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la generosa presentación y agradecer al director general del CIDE, al doctor Rodrigo Alefat, que le mando un fuerte abrazo, y por supuesto a mi querido amigo y con quien aprendo muchísimo, al maestro David Fonseca, y a mi estimado maestro José Luis Calderón, de que he aprendido a lo largo de muchísimos años de tener el privilegio de poderlo escuchar. Entrando en materia, pues uno de los temas centrales, por supuesto, de la reforma que presenta la presidenta Sheinbaum toca un tema toral, y es ampliar facultades de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, que hoy encabeza García Harfuch, de incorporarle un concepto que por mucho tiempo pues había estado fuera, las policías, la seguridad pública no tenía pues esta facultad, ¿no? Que era la investigación. La investigación le correspondía al Ministerio Público, y pues ahora la reforma de lo que trata, de lo que se está presentando, es pues reformar el artículo 21 para que no solamente la investigación de los delitos corresponda al Ministerio Público, sino hoy le están agregando que también corresponda a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional, ¿no? Está incluyendo también a la Guardia Nacional, que hoy pasa a Sedena, y a las policías locales, ¿no? Ese es el gran tema, o sea, cómo no solamente que la investigación la comparta era tema casi exclusivo del Ministerio Público, sino poner también ahora a la Guardia Nacional, o sea, incluir al Ejército, y no así a la Marina, pero incluir al Ejército, incluir a la Secretaría. Bueno, vamos a partir de ahí. Este tema, por supuesto, que no es, si bien celebramos mucho de esta iniciativa, también hay que recordar que, por supuesto, no es nuevo, ¿no? México tenía una agencia de investigación criminal, o sea, si la idea era fusionar inteligencia e investigación, pues México ya tenía instituciones que hacían una cosa y la otra, ¿no? Teníamos áreas de inteligencia, que ahorita un poco hablaré más de ello, y teníamos un área de investigación, así se llamaba Agencia de Investigación Criminal, en la Fiscalía General de la República.
La idea, pues es, insisto, no es que sea, estemos inventando el hilo negro, sino pues sumar a la policía en eso y a la Guardia Nacional. El tema, insisto, que pues viene desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo en mis años en la Procuraduría General de la República, pues estaba esta discusión también. Oye, ¿por qué la policía necesita hacer investigación, pero también la Procuraduría General de la República en esos momentos vive de esta triada que son el Ministerio Público, el perito, ¿no? Para que pueda validar en estos procesos de investigación y necesita un policía para poder ejecutar una orden dictada por un juez. Pero en esos años no se lograron, estoy hablando de épocas del expresidente Calderón. Y pues ahora parece que se va a materializar esta idea. Una de las partes también fundamentales de esta reforma, la segunda parte, o sea, menos importante, pero por supuesto relevante para lo que voy a exponer, es que la Secretaría de Seguridad Pública también va a coordinar, uno, el Sistema Nacional de Inteligencia. Otra idea que ahorita es importante hablar, recordemos que eso, el Sistema Nacional de Inteligencia, se empezó a hablar en épocas del expresidente Peña Nieto, y pues hasta el día de hoy no solamente ha quedado en el discurso, no se logró ejecutar un verdadero sistema nacional de inteligencia, ni con el expresidente López Obrador, y ahora vamos a ver si la Secretaría puede echarlo a andar. Y la segunda cosa que la Secretaría va a hacer también es coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Bueno, ¿cuáles son pues las consecuencias o cuáles son, eh, por qué algunas de estas cosas es importante observarlas y realmente pensar si con la segunda pregunta que nos hacía el maestro Fonseca, decía, bueno, ¿son suficientes para una Secretaría de Seguridad Pública? Yo creo que el primer problema hay que entender las dos grandes, o al menos la diferencia más importante que tiene la investigación a la inteligencia. La investigación, quizá por la parte más sencilla, ¿no? La inteligencia, el foco de lo que hacemos en los estudios de inteligencia, el centro, el núcleo de lo que estudiamos, es el futuro. El futuro, dado que el futuro es incierto por naturaleza, requiere de elementos para poderlo hacer eh, comprensible en la medida de lo posible para un tomador de decisiones. ¿Qué métodos utiliza la inteligencia? Como bien lo comentaba mi estimado maestro Calderón, pues es entender los riesgos, las amenazas, es entender qué es lo que puede estar sucediendo en ese futuro que tendría una implicación para esa toma de decisiones. Entonces, la inteligencia, por supuesto, no es la única disciplina que estudia el futuro, ¿no? Hay otros tipos de disciplinas que también lo hacen. Lo que pasa es que la inteligencia lo hace en secreto, la inteligencia lo hace con métodos como el ciclo de inteligencia, por ejemplo, para poder, o sea, ese es el método principal para poder encontrar ese futuro. Por supuesto, no solamente que la inteligencia diga, yo creo que va a pasar esto el día de mañana, ¿no? Utiliza métodos como las matemáticas, por ejemplo, para poderse aproximar a ese futuro. El, el, a diferencia de la investigación tiene un horizonte distinto y eso tiene que ver, el horizonte de la investigación es el pasado. ¿Cómo ocurrió ese pasado? ¿Cómo ocurrió el asesinato que acaba de suceder? ¿Cómo ocurrió la muerte, el crimen que sucedió en este momento? O sea, que tenemos el problema hoy en el presente, pero ¿cómo se dio? ¿Quiénes fueron esos responsables? Ese horizonte entre el pasado y el futuro marca una diferencia muy importante, por supuesto hay otras, entre la inteligencia y la investigación. Entonces, lo que va a pasar es que la Secretaría va a meterse o tendría que meterse a
saber cómo está sucediendo, cómo sucedió ese pasado, cómo sucedieron esos delitos, pero cómo puede la inteligencia con sus mecanismos empezar a aclarar ese futuro de lo que hoy hablaba, por ejemplo, el maestro Calderón, decir, bueno, la permanencia del Estado, de qué es lo que va a suceder, va a haber un nuevo ataque del cártel de Jalisco, nueva generación, ¿cuándo va a suceder? Eso es un tema, por ejemplo, de inteligencia. El problema aquí que se va a encontrar y que tiene que ver con lo que nos preguntaba el maestro Fonseca, pues si esas reformas van a ser suficientes, es que uno de los problemas que ha tenido México en temas de inteligencia, por supuesto en temas de investigación también, pero déjenme centrarme más en temas de inteligencia y que tiene que ver con el Sistema Nacional de Inteligencia, es que en México, al menos a nivel federal, tenemos distintas instancias, tenemos alrededor de 8 instancias. Tenemos una militar, tenemos una naval, ¿no? O sea, una en la Secretaría de Marina, tenemos una unidad de inteligencia financiera, tenemos tenemos el Centro Nacional de Inteligencia, tenemos una inteligencia en la Guardia Nacional, tenemos una inteligencia para riesgos sanitarios, ¿no? O sea, para todos los temas de COVID, enfermedades, por ejemplo. Y tenemos dos áreas de inteligencia dentro de la Fiscalía General de la República, el CENAPI y la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, con estas 8 instancias, el problema es que no necesariamente hablamos el mismo idioma. Como lo he manifestado en otras ocasiones, este, analogía, espero no ser muy burdo, pero pensemos que todas estas instancias saben y el personal que forma parte de estas instancias saben todos manejar la harina. Y el tema es que unos son panaderos, otros son pizzeros y otros son pasteleros. Entonces, el problema viene cuando tenemos que generar un producto de inteligencia y aunque todos saben manejar la harina, pues no podemos lograr hacer una empanada, ¿no? Que pueda ser acorde a lo que necesite nuestro tomador de decisiones. Insisto que incluso estas 7, 8 instancias terminan hablándole al presidente o a la presidenta en estos momentos, le hablan en materia de inteligencia. El ejército le habla a la presidenta con la información que tiene de inteligencia. La Marina también le habla de inteligencia a la presidenta, el CNI, la Guardia Nacional, el secretario Harfuch, ¿no? O sea, todos le hablan a la presidenta en materia de inteligencia. Y eso ocasiona un problema en cuanto a la confusión sobre el juicio, porque recordemos que si tiene que ver con el futuro la inteligencia, no necesariamente todos coinciden qué es lo que va a pasar el día de mañana. Algunos pueden decir, no, pues resulta que sí va a volver a atacar, este grupo criminal va a volver a atacar. Y otros dicen, no creo que vaya a atacar. Y otros dicen, híjole, pues la verdad no tengo ni idea, ¿no? Ese es un problema de lo que no resuelve, por supuesto, esto. Ese es uno de los primeros problemas a los que se va a enfrentar el secretario Harfuch. Es decir, porque están trayendo gente de la Guardia Nacional, civiles, a la parte de inteligencia, y decir, bueno, tú hacías inteligencia en la Guardia Nacional y eras civil, ahora vente al Centro Nacional de Inteligencia y vas a hacer ahora inteligencia aquí. Pero va a resultar que va a haber una curva de aprendizaje porque no entendemos lo mismo. Es más, ni siquiera dentro de nuestras instituciones, dentro de una institución como no sé, el Centro Nacional de Inteligencia, podría haber un criterio homologado sobre qué es, si todos entendemos lo mismo, qué es amenaza o qué es riesgo. Incluso hay diferencias entre lo que entendemos dentro de una misma institución. Entonces, al momento de fusionarlas, pues va a haber un problema. El segundo tema es ese Sistema Nacional de Inteligencia, que le veo también un grave problema que no resuelve esto, y que a mi juicio es el tema central de la inteligencia. Y es que el tema para mí no es los problemas de inseguridad no se resuelven con poner más personas en inteligencia a resolver los problemas que tenemos. A mi juicio pasa por un
tema que creo que históricamente lo hemos resuelto. Nosotros imaginemos que ya resolvimos el primer problema del que hablaba, que ya todos hablamos el mismo lenguaje, todos podemos producir el mismo producto de harina que nos han encargado y lo hacemos perfecto. El problema es que no hemos resuelto algo que se llama en la inteligencia el problema productor-consumidor. Es decir, no hay una garantía que nuestro tomador último de decisiones, que en este caso es la presidenta Sheinbaum, haga caso a la inteligencia. Y si no hay ese tema, entonces tú puedes producir el mejor producto de inteligencia, pero no está asegurado que te van a hacer caso. Además, se alimenta por el tema que comentaba anteriormente. Todo mundo le habla en materia de inteligencia a la presidenta Sheinbaum. ¿A quién le va a hacer caso? ¿A todos o a ninguno? Y eso no lo tenemos resuelto. Es decir, este es comentaba ahorita el maestro Calderón algo que lo dijo ahí entre líneas, pero que es fundamental. Si queremos lanzar una iniciativa de esta naturaleza, vamos a hacerlo tratando de resolver los verdaderos huecos que hay. Y esos huecos no se resuelven simplemente con poner más dinero y más gente a trabajar en estos temas. Yo puedo traerme aquí a un ejército de personas, más veo a muchísima gente de las que está aquí sumada al Zoom, que los conozco, conozco su capacidad, pero digo, bueno, ¿Qué les parece si, ella le mandó un mensaje, pero qué les parece si continuamos con la conferencia y cuando regrese el maestro Franco lo incorporamos en la parte de conclusiones? ¿Sí? ¿Sí? En lo que recuperamos la señal de nuestro especialista, Francisco Cisneros, esta coordinación le va a hacer el uso de la palabra al ingeniero Facundo Rosas Rosas, ingeniero por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México, ha combinado su experiencia académica y empresarial en el ámbito de seguridad pública. Inició sus actividades profesionales en el sector de seguridad pública en el año de 1989 en el CISEN. Para 1999 fue designado director general de terrorismo de la Policía Federal Preventiva. Posteriormente, de 2001 a 2011, ocupó varios cargos dentro de la Policía Federal como director general de análisis táctico, coordinador de inteligencia de la prevención, comisionado interino de la Policía Federal Preventiva, subsecretario de Estrategia e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, subsecretario de Prevención y Vinculación y Derechos Humanos. Bueno, me quedo corto con la carrera profesional del ingeniero Facundo Rosas y hasta donde yo tengo conocimiento, pues tiene amplias especializaciones a lo largo de su vida en el sector público. En inteligencia, investigación y análisis del fenómeno delictivo a nivel federal, estatal, municipal, hemisférico y global, tanto en el sector público como privado. Se ha especializado en manejo de crisis y negociación, sobre todo en casos de secuestro y extorsión, con quien ha trabajado con distintas comunidades, por ejemplo, la judía española, en los casos de extorsión y derecho de piso. Insisto, él formó parte, digamos, de la primera versión de las mesas de seguridad a nivel estatal, que hoy son conocidas como mesas de seguridad y construcción de la paz. Sin más preámbulo, me gustaría mucho ceder el uso de la palabra al ingeniero para que podamos abordar el corazón de la materia y las preguntas que estamos tratando de resolver en esta mesa. Ingeniero, tiene el uso de la palabra. Carne más que saldo verde y ya. Se le apagó la... Sí. Muchas gracias al director del CIDE y a los expertos y especialistas que hoy se encuentran en la mesa y quienes se encuentran también conectados
por esta maravilla tecnológica que es el Zoom. Yo quisiera, si me lo permiten, retomar de manera muy concreta lo que ya se abordó. Creo que hay conceptos, hay algunas cuestiones muy puntuales que vale la pena retomar, desde lo que dijo el maestro José Luis Calderón Arosqueta, que fue mi mentor en estos temas, allá por los años 90. Después, con el doctor Quintero Mármol, que también he leído todo lo que ha generado. Hemos coincidido en algún momento en alguna instancia, sobre todo en la Procuraduría General de la República, en aquellos tiempos que él ya citó. Coincido en el tema del contrato social, coincido en las reglas del juego. Cuando la gente no quiere cumplirlas, se aparta de la legalidad y entra en conflicto, primero en un esquema que afecta a la sociedad, pero conforme se le deja avanzar, empieza a carcomer lo que es la estructura del Estado-Nación. Incluso si se le deja crecer, puede comprometer su estabilidad, su viabilidad. De lo que comentaba el doctor Quintero Mármol en cuanto a los conceptos de inteligencia y de investigación, coincido en un porcentaje, en otro me gustaría agregar algo más. El término de inteligencia ha sido algo proscrito hace algunas décadas. Hoy se puede hablar con completa libertad sobre inteligencia. Cuando me tocó formarme en el CISEN, era, si no proscrito, por lo menos discreto, y había que conducirse por esa carretera. La investigación, coincido que es parte de lo ya sucedido. La inteligencia es en parte lo que va a suceder y también algo de lo que ya sucedió y que quizá pudiera generarse por ahí algún conflicto conceptual. Yo me iría más a la parte práctica. La inteligencia, vista desde el trabajo de campo que me tocó encabezar durante muchos años, es una herramienta metodológica que si tú la llevas a pie juntillas te permite, a partir de datos, a partir de información, premisas, hipótesis y algunas conclusiones, llegar a un producto que te permite tomar una decisión. Una decisión que puede ser en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de la seguridad y también en cuestiones de convivencia social. El tomador de decisiones debe tener claridad de qué es la inteligencia. La inteligencia es una herramienta, es un método. Antes se oía y se llevaba a la práctica la teoría de los escenarios. Hoy la teoría de los escenarios ha quedado superada. Hay una nueva disciplina que se llama prospectiva. Y la prospectiva no es más que de esos 5 escenarios que se planteaban antes, que si no pasa uno, pasa otro, o bien puede pasar otro, hoy no. Hoy de esos 5 quiero que me digas con la información, con todo el proceso que esto conlleva, que me digas cuál de esos 5 es el que va a acontecer. Y no solo eso, ¿qué voy a hacer como tomador de decisiones para que no pase? O sea, ir mucho más allá, no conformarse con la información. Bueno, hablamos de inteligencia y la inteligencia, vale la pena también aquí comentarlo, la inteligencia es clandestina, no es ilegal. Se pensó durante mucho tiempo que era ilegal, no, solamente es clandestina, digamos, discreta. Incluso, para los que conocen estos temas a nivel global, la CIA tiene un área que se llama departamento clandestino, a ese nivel. Entonces, creo yo que hablar de inteligencia requiere, para quien vaya a tomar las decisiones, de conocimientos
profundos, no solo en lo más básico, como decía el doctor Quintero, para que entienda, para que cuando todos le hablen de inteligencia, ella sepa distinguir, nuestra titular del Ejecutivo Federal, sepa distinguir dónde está la esencia, qué es lo que es útil para tal o cual decisión. Entonces, hablar de inteligencia es hablar de certezas para tomar decisiones. La inteligencia difícilmente se escribe y se deja, porque no hay algo que te obligue. A diferencia de la investigación que tienes que dejar por escrito, porque son los pasos de todo lo que hiciste para llegar a una prueba o a una evidencia, la inteligencia puede incluso resumirse en unas cuartillas y ahí va la esencia, el proceso, el dato, la información, la premisa, la hipótesis, la puedes vaciar en un documento muy práctico para que el tomador de decisiones no tenga que chutarse un mamotreto de este tamaño y le des la esencia. El ejecutivo en los niveles de gabinete o de titular del ejecutivo dispone de unos minutos, a veces de unos segundos. Entonces tienes que darle exactamente lo que necesita en la dosis que necesita para que resuelva sus asuntos. Bueno, la investigación, a diferencia de la inteligencia, sí requiere certezas. Para acusar a una persona requieres pruebas y evidencias. Para tener la certeza de que esa persona hizo algo, en términos de inteligencia, solamente basta con que lo sepas y que tengas un soporte de información procesada para llegar a esa conclusión. Si me permite la audiencia, les voy a poner un ejemplo práctico. Esto se entiende con bolitas y palitos. ¿Por qué es tan complejo el tema de inteligencia y de investigación que difícilmente alguien lo puede aterrizar de una manera muy pronta? En el año 2001 me tocó encabezar un esfuerzo para llegar a los probables responsables de un secuestro de alto impacto que se cometió en el año 94 en Coyoacán. En términos de inteligencia, todo lo que había de soporte, datos, información, premisas, hasta la hipótesis, me llevaba a concluir en términos de inteligencia que ese sitio, esa casa de seguridad, albergaba parte del monto que se pagó por ese secuestro. La inteligencia me decía, la certeza es que un monto de eso que encontraron es lo que se pagó de ese secuestro. Está muy bien en términos de inteligencia, pero en términos de investigación, ¿cómo lo pruebo? Estoy seguro, pero no tengo con qué probarlo. Y se quedó en el limbo. Quizá esa sea una forma de aproximarse más al problema. Aterrizo para que realmente me pueda ajustar a los tiempos. Lo que la reforma al artículo 21 constitucional se envió por parte de Presidencia el pasado 30 de octubre no es algo nuevo. Si uno es meticuloso, se puede regresar a la historia no muy lejana. Apenas hace poco el artículo 21 constitucional decía que la investigación es responsabilidad del Ministerio Público y las policías. Después le agregaron la Guardia Nacional y ahora le agregan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tuve la oportunidad de escribir un artículo hace 2 días sobre este tema en el Heraldo de México. Y es la primera vez que se va a llevar a cabo un par de reformas al 21 en 2 meses. Nunca en la historia antes se había hecho una reforma a un artículo constitucional en tan poco tiempo. Es muy pronto, pero si el país lo necesita, creo que está muy bien. Lo que habrá que
recuperar, habrá que recalcar, es que no es algo nuevo. Aquí tengo de manera muy puntual qué decía el artículo 21 constitucional antes del 18 de septiembre. Decía, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de la función, refiriéndose al Ministerio Público. La cambiaron y le agregaron Guardia Nacional y quedó de la siguiente manera. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de su función. Ya quedó la Guardia Nacional y ahora se le agrega a la Guardia Nacional, a las policías de los dos niveles de gobierno, se le agrega la Secretaría. Pero déjenme decirles algo que quizá ya lo tienen en mente, pero haría falta recuperar. En la ley de la Policía Federal, aprobada en junio del 2009, ya venía estipulado, ya venía contemplado todo lo que hoy se le está incorporando a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El artículo 8 de la ley de la Policía Federal contemplaba todo. Y hay algo importante que también hay que manejarlo con mucha sensibilidad. Uno de esos artículos de la ley de la Policía Federal, el 48, le daba facultades a la Policía Federal para intervenir comunicaciones preventivamente, directamente al juez. Esa ley se copió tal cual a la de Guardia Nacional y ahora que se trasladó a la defensa, se llevó esa facultad. Policía Federal, artículo 48. Guardia Nacional, artículo 100, 101 y 101, 102 y 103. ¿Qué quiere decir? Que las capacidades ahí estaban. En la ley de la Policía Federal de junio de 2008 decía, la Policía Federal puede cumplimentar órdenes de aprehensión, puede realizar investigaciones, puede realizar trabajo de inteligencia, puede recabar información que la sociedad le dé, sistematizarla y de ahí tomar sus decisiones. Todo con fines preventivos cuando es de inteligencia y con fines de aclarar lo sucedido si es en términos de investigación. La misma ley, al traducirse en reglamento, nos dio la facultad. Yo fui el primer comisionado de la Policía Federal y disponía de 6 divisiones. La primera era inteligencia, la segunda investigación, la tercera científica, la cuarta seguridad regional, la quinta fuerzas federales de apoyo, la sexta antidrogas y una séptima cuando llega el presidente Peña Nieto, agrega gendarmería. Es decir, lo que hoy se está trasladando a la Secretaría ya lo tenía la Guardia Nacional, ya lo tenía antes la Policía Federal. El problema es que se fue a la Defensa Nacional y había que dotar a la Secretaría de esas mismas atribuciones para que tuviera esta amplitud y este alcance. Es decir, no hay gran novedad. Qué bueno que se puedan concentrar en la Secretaría, pero hay muchas cosas que se pueden traer del pasado porque no todo estaba podrido, no todo era negativo. Una visión de Estado es aquella que recupera todo lo positivo más allá de los colores. El Estado, la viabilidad del Estado mexicano merece eso y más. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Agradeciendo el respeto del tiempo, me permito comentar de que es muy interesante esta reflexión histórica de la evolución de la norma y de las capacidades entre las viejas estructuras y las nuevas estructuras. Sí, o sea, yo creo que
Esta es una mesa en la que tiene que generar ese tipo de reflexión. Me gustaría, dicho lo anterior, ¿sí? Ahora darle la palabra al doctor Josefat Iván Hernández Cervantes. Él es licenciado, maestro y doctor, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias de investigación en el Center of Philosophy of Natural and Social Science en la London School of Economics en Londres, Reino Unido. Ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Filosofía y Lógica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, España. También funge como secretario del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México y orgullosamente catedrático del CIDE. También, sus especialidades están en economía política, historia del pensamiento económico, filosofía de la ciencia, filosofía de la economía, economía del comportamiento. Es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores, a quien le cedo el uso de la palabra y le doy la bienvenida a esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, compañero presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos, maestro David Fonseca. Muchísimas gracias a quienes han estado dando los comentarios respecto a esta iniciativa de reforma. Me pareció además muy importante esta reflexión histórica que se hacía respecto del Estado, respecto de la seguridad, respecto de la noción de inteligencia y respecto a las tareas que se vienen en este tema. Me parece que las reflexiones que se han ido haciendo van en la dirección precisamente de abordar uno de los grandes, yo diría, reclamos de la población mexicana, que es el tema de la seguridad. Es un tema fundamental que tendríamos que estar enfocando precisamente desde el punto de vista de la economía política, de que necesitamos tener estabilidad. Y la estabilidad está basada en gran medida en garantizar el derecho a la vida de las personas, el derecho a vivir en paz. Entonces, en ese sentido, me parece que es una tarea que en el gobierno de López Obrador se avanzó, pero él mismo lo dijo, quedó pendiente. Y me parece que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se van a tener que dar pasos fundamentales en esa materia, porque precisamente eso es uno de los asuntos que quedaron todavía sin resolver. Es una tarea muy importante, es una tarea histórica que es de gran trascendencia para el país y para la región también, tanto de América del Norte como del conjunto de América Latina. En ese sentido, yo pues saludo muchísimo esta iniciativa. Me parece que es muy importante avanzar en la línea que marcó el presidente López Obrador en la administración anterior, que tiene que ver con enfocar el asunto de la seguridad desde el punto de vista, por un lado, de la cuestión de las causas. Atender las causas es una tarea fundamental que tendríamos que ver, porque en gran medida la violencia que hemos visto que se ha disparado en las décadas, sobre todo desde que empezó la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón hasta la actualidad, tiene que ver con un conjunto de otras violencias que se han estado implementando, que se han estado generando, que han estado emergiendo en este sistema económico y social, que genera una violencia efecto. Entonces, en gran medida, lo que es los crímenes de alto impacto, lo que tiene que ver con cuestiones de secuestros, cuestiones que tienen que ver con la proliferación del crimen organizado y en gran medida toda esa base social que se incorpora al crimen organizado es un efecto de todo un conjunto de causas que de manera compleja han hecho que las personas tomen decisiones. Y muchas veces las decisiones que se toman son muy nefastas para el país. Entonces, me parece que por eso es tan importante darle esta importancia a esta reforma. Es una reforma
que me parece que habría que poner en un contexto que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Seguridad. Entonces creo que si bien la reforma no es una reforma integral, sí se digamos, sí se forma parte de toda una estrategia integral que se presentó ya, digamos, de parte de Claudia Sheinbaum, que tiene que ver con atender las causas, fortalecimiento de los órganos de inteligencia, que es en este caso lo que estamos tratando, pero también mejorar lo que tiene que ver con la coordinación con los diferentes estados del país. Porque el tema de la seguridad tampoco se puede resolver solamente desde el gobierno federal. Tendríamos que implementar toda una estrategia de coordinación, de colaboración, de cooperación entre las diferentes instancias de gobierno, desde el terreno municipal, desde el terreno estatal y el terreno federal. Me parece que en ese sentido tendríamos que ver que la tarea principal de todo esto es una tarea sistémica, donde también tendríamos que integrar a la sociedad civil, que es muy importante, integrar, digamos, a la población, generar también una cultura cívica, una cultura de seguridad, una cultura que digamos, tenga que ver con este proceso que el presidente López Obrador llamó en su momento la revolución de las conciencias, que esto es parte también de esta cuestión. La seguridad, me parece que en ese sentido se tendría que ver como el producto sistémico y emergente de todo un conjunto de esfuerzos que se tendrían que hacer y que ya se están haciendo en el terreno municipal, estatal, local e incluso internacional en diferentes niveles económicos, políticos, sociales y yo diría que hasta culturales. Entonces, en esta perspectiva, abordar el asunto de la seguridad es algo que requiere de una dimensión multidisciplinaria y también transdisciplinaria. Es un tema, en ese sentido, que está en la frontera de diferentes aspectos de las disciplinas y ahí tendremos que ir avanzando también en esa materia. Me parece que también es en este sentido muy importante una cosa que se comentaba, que tiene que ver con cómo pensamos exactamente a la inteligencia y definir bien exactamente qué queremos decir con Sistema Nacional de Inteligencia. Me parece que es ahí donde se tendría que explicar de una forma más detallada, explicar de una forma, digamos, bien estructurada, etcétera, de exactamente qué instancias de gobierno se están tomando en cuenta. Comentaba muy bien nuestro compañero Francisco, el maestro Francisco, que hay entre 7 y 8 instancias de inteligencia en el país. La cuestión sería entonces ver cómo podemos generar una colaboración, una coordinación para que vamos a llamarle así, este andamiaje de inteligencia funcione de una forma ejecutiva, de una forma operativa, de una forma que realmente nos permita, digamos, ser eficaces y eficientes en la resolución de esos problemas. Y aquí tendríamos que, en ese sentido, definir exactamente los componentes de este Sistema Nacional de Inteligencia, que me parece que ahí hay un tema muy relevante que tendríamos que estar avanzando en su definición. Pero creo que es un gran avance que se presente por lo menos esta idea de generar toda una unificación de los diferentes aparatos de inteligencia, porque precisamente este problema que se mencionaba, que ya lo vi varias veces, ¿no? El asunto de que hay diferentes instancias que entregan productos de inteligencia y que pueden decir cosas contradictorias, entonces el Poder Ejecutivo, ¿a quién le va a hacer caso? Entonces sí tendremos que pensar bien también en la secuencia, en el flujo de la información, de cómo llegaría, digamos, esta información a quienes tienen que llegar para que llegue de forma instantánea, rápida, eficaz y que permita ser operativos en la resolución, para no generar confusiones. Y aquí me parece que es muy importante, justo uno de los temas que yo he estado trabajando, que es materia de mi especialidad, lo que se conoce como economía del comportamiento, esta área que se llama Behavioral Economics, que tiene que ver con asumir que las personas no son perfectamente racionales, es decir, no nos comportamos exactamente como lo plantea el Homo economicus, no somos personas que no tengamos pasiones, tenemos
emociones, hay, digamos, todo un conjunto de sesgos cognitivos que también interfieren en la manera en cómo procesamos la información. Entonces, en ese sentido, me parece que sería muy importante presuponer que quienes van a tomar decisiones también tienen sesgos cognitivos y que en ese sentido la forma en cómo se presenta la información no es neutral. Carga la información, carga la decisión hacia una opción. Toda esta literatura se ha estado trabajando de una forma muy especializada en los últimos 30, 40 años. Los principales premios Nobel de la actualidad, como Richard Taylor, casos de Daniel Kahneman, entre otros, son pues autores que trabajan con el presupuesto de la racionalidad acotada. Entonces me parece que sería muy importante incorporar esta dimensión cuando se vaya, digamos, diseñando más cómo serían los flujos de información para que logremos hacer de la inteligencia algo todavía más inteligente, ¿no? Entonces creo que en ese sentido conviene recuperar este tipo de hallazgos que desde la academia se ha ido trabajando, que tiene que ver con cómo tomamos decisiones en contexto de riesgo, en contexto de incertidumbre, con tiempo acotado, tiempo limitado, y que al final pues sí necesitamos resolver problemas que muchas veces no podemos resolver de forma óptima, pero aquí es donde entra este autor que se llama Simon. Sí podemos resolver de una forma suficientemente bien. Me parece que en ese sentido presuponer este concepto de racionalidad acotada enriquecería de una forma muy adecuada lo que sería la formación de este Sistema Nacional de Inteligencia. Y para ir concluyendo, me gustaría también mencionar el tema de la prospectiva, que es un tema fundamental en la toma de decisiones, que tiene que ver con los estudios del futuro. En inglés se usa la expresión future studies, ¿no? Para hablar precisamente de este aspecto de la prospectiva, y tiene que ver con ser capaces de generar escenarios que pueden ser los más probables, los menos probables, y sobre todo ver qué cosas hoy podemos decidir para llevar las tendencias hacia una dirección o otra dirección. Y aquí me parece que se vuelve muy importante la tarea de ir generando conciencia en las personas de que las decisiones tienen un peso para el futuro, y lo que decidimos hoy va a tener peso para mañana para que otras personas tomen decisiones en el futuro sobre ellos mismos. Entonces hay que incorporar en este sentido la dimensión de la historia en la prospectiva, hay que incorporar la dimensión de la psicología en la prospectiva para que las personas que toman decisiones en el gobierno y que también son parte de la sociedad civil y que tendrían que ser parte de estos sistemas nacionales de inteligencia, pues también sean conscientes de esta dimensión cognitiva de la toma de decisiones, ¿no? Entonces me parece que se vuelve una cuestión muy, muy importante. Y bueno, yo termino con este comentario diciendo que yo celebro mucho esta iniciativa porque es ampliar las facultades, las capacidades de la Secretaría de Seguridad Nacional. Me parece que también va en la dirección de abordar el tema de la seguridad no de una forma punitivista, sino enfatizando la idea de las causas, y más bien el tema de la seguridad como algo que depende de la inteligencia nos obliga a ser más finos en la manera en cómo encontramos la información, que seleccionamos como fuentes fidedignas, cómo procesamos toda esta información y cómo finalmente generamos estos productos de inteligencia para que las personas que vayan a tomar las decisiones lo hagan de una forma consciente, de una forma sólida, de una forma suficientemente respaldada que permita llevar, digamos, las decisiones de seguridad a buen término. Muchas gracias. Doctor Josafat, yo le agradezco mucho su participación porque eso nos da pie a una segunda reflexión. Y bueno, quiero también darle la bienvenida al director de Desarrollo Económico del CIDE, doctor Rodrigo Alifat, que nos acompaña de hoy y quien es el responsable de la convocatoria de esta mesa, y de que estamos muy agradecidos, doctor. Pero también es para mí muy importante reencauzar la mesa, digamos, porque tenemos que discutir los elementos centrales de lo que fue de lo que es la propuesta constitucional y también la parte de la Ley Orgánica de Administración Pública. O sea, hay dos partes que se están discutiendo
en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. En lo personal, me gustaría mucho hacer énfasis en lo siguiente, antes de darle la palabra al doctor Francisco Franco, ¿sí? Que ya se reconectó, tuvimos algunos problemas técnicos, y que por alusiones personales ha solicitado el uso de la palabra, ¿sí? Me gustaría mucho que en la mesa, ¿sí?, nos enfocáramos sobre lo que está planteando el Ejecutivo, ¿sí? También, no solamente ver el árbol, tenemos que ver el bosque. En primer lugar, a nivel macro, ¿qué es lo que observamos desde el Senado de la República, del Poder Legislativo, que es un poder? A ver, la norma, ¿sí?, constitucional y la norma reglamentaria, por lo menos estamos en la gran discusión del diseño institucional. En primer lugar, en los últimos 2 meses, Guardia Nacional se adscribe a Sedena. Sedena y Marina y otras instancias son las responsables de seguridad nacional. Eso es importante. Ahora, tenemos ahora la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ¿sí?, responsable de la estrategia nacional, que hace un planteamiento, ¿sí?, y que dentro de esta mesa, la parte central que yo estoy identificando, se identifica en coordinación. Y la parte que le dedica mucho tiempo, más que seguridad nacional, es el tema de integrar las carpetas. ¿Sí? Este es, digamos, como el eje toral, la esencia que estoy identificando en la ley orgánica de la administración pública, que fue mandada a la Cámara de Diputados. El otro elemento que todavía no se presenta una reforma tiene que ver con inteligencia, solamente que la iniciativa la plantea como un instrumento para integrar las carpetas. O sea, es, por lo menos en la redacción de la ley orgánica, plantea lo siguiente: realizar funciones de seguridad a cargo de la Federación, está hablando de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí?, cuyo fin deberá organizar, dirigir, supervisar las instituciones bajo su adscripción para realizar investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica, análisis, colaboración, práctica, etc., etc., etc. Ahora, ¿por qué el tema de las carpetas? A ver, en este país, del 10% de delitos que se denuncian, ¿ok?, el 90% no es procesado. Estamos hablando que el 1% de los delitos de este país son procesados por el Ministerio Público y que llegan a juicio. ¿Ok? ¿Cuál es la otra gran reforma que estoy viendo, digamos, en esta nueva andamiaje institucional? Bueno, es la reforma del Poder Judicial. Una reforma que está planteando una renovación total a partir del voto, pero también, y yo quiero insistir, de que, bueno, se establecieron ciertos estándares para la selección de los candidatos, ¿sí? Para eso existe un comité evaluador. Ok, esa es, digamos, la gran estructura, ¿sí? Y la obligación de esta mesa es, por ejemplo, a ver, ¿esta gran estructura está centralizando o no está centralizando? ¿Es suficiente los instrumentos que está planteando la iniciativa o no son suficientes? Y yo dejaría todos los temas de discusión de seguridad nacional, porque, por ejemplo, el secretario ejecutivo, ¿sí?, que plantea la ley orgánica de la administración pública y también la constitucional, es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y celebro que la Secretaría de Gobernación regrese a la mesa de seguridad, porque no formaba parte de la Secretaría de Gobernación, cuando la Secretaría de Gobernación es el primer respondiente de conflicto social. El doctor Josefat, me agradó mucho la participación de Josefat, cuando dice, bueno, hay que incorporar a la sociedad civil. Excelente, y también recuerdo que el doctor Rosa dijo, a ver, y también ocupamos una cultura cívica, ¿sí? A ver, esos son los grandes, digamos, los grandes trazos, pero insisto, a ver, uno tiene que ver también con el secretario ejecutivo, pero ese es un secretario ejecutivo distinto al de Seguridad Nacional, ¿sí? Este es sobre el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Gobernación se está incorporando, pero bajo el techo del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces, estos grandes trazos tenemos que traducirlos a la población, pero también para al grupo que el día de hoy nos acompaña, que me están informando que supera los 40 asistentes, 37, 40, ¿sí? Y que todos son especialistas y colegas nuestros, porque la próxima semana se genera un dictamen y será aprobado por el Senado de la República. Y el CIDE y los especialistas tenemos que tener una posición, una
posición o una opinión sobre esto que para mí es, quizás ya estaban las herramientas, digamos, en un sistema anterior, porque tenemos que responder, ¿esto es un nuevo sistema en su conjunto o simplemente es una reforma parcial? Y es mi obligación como moderador ponerlo, porque ahorita la gran apuesta del movimiento de la 4T está en seguridad. O sea, yo creo que no hay que confundirnos. A ver, la prioridad que ha fijado la presidencia de la República con todas estas reformas ya integradas, sí es una reforma de gran calado, desde mi punto de vista. Y todavía faltan iniciativas. Yo creo que todavía esto, atendiendo los comentarios del doctor Franco, es, a ver, un sistema de inteligencia no puede estar desarticulado. O sea, yo me quedé en que eran 4 o 5 sistemas de inteligencias, y es más preocupante cuando el doctor Franco dice a la mesa, a ver, manejamos la línea, pero no tenemos los mismos criterios de procesamiento. Entonces, eso abre y es digamos, otro de los pies de la gran mesa que estamos discutiendo, que tendríamos que estar esperando la iniciativa. Sí, para que esto funcione, se ocupa información para tomar decisiones. En esas partes estoy de acuerdo, y también se ocupa información para ir acotando, digamos, de 7 escenarios y irlo reduciendo, porque de eso se trata la inteligencia. Dicho lo anterior, me gustaría ceder la palabra al doctor Franco, quien por alusiones personales solicitó el uso de la palabra. Doctor Franco, usted tiene por alusiones personales 2 minutos, ¿sí?, para responder, y luego pasamos a una ronda de reflexiones ya con la presencia del doctor Arifat para ir cerrando esta mesa. Doctor Franco, le cedo la palabra. Sí, muchas gracias, ¿no? Ninguna, además los conozco de hace mucho tiempo. Solamente aclarar, pues, el alcance que tiene, por supuesto, la inteligencia, la podemos definir desde muchas formas, como proceso, como organización, como producto. Si nosotros agarramos cualquier definición académica o incluso nos vamos a lo que definen otras instancias, vamos a encontrar que pues hay distintas formas de observarlo. El tema principal en lo que estamos de acuerdo en la inteligencia no es, así como de seguridad hay muchas definiciones, lo que estamos de acuerdo es en lo que produce la inteligencia. La inteligencia produce conocimiento operable en tiempo para el tomador de base. Entonces solamente quería aclarar esto, y eso tiene que ver con el futuro. Generamos un conocimiento sobre el futuro, como bien lo decía el ingeniero Rosas, que es un conocimiento que se produce en secreto. No es como la economía o la historia, que produce un conocimiento que hace público, nosotros no. Pero o sea, transformamos el dato en información y la información en conocimiento. Eso hacemos. No pateamos puertas, no hacemos manita de puerco a nadie, no, sino lo que hacemos es ayudarle a aclarar al tomador de decisiones ese futuro que por naturaleza es incierto. Nada más para comentarlo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor Franco. Bueno, pasamos a una serie de participaciones donde le voy a ceder la palabra al maestro Calderón para ir cerrando con conclusiones de una mesa que ha sido bastante fructífera. Doctor Calderón, ¿tiene uso de la palabra? Muchas gracias, maestro. Yo sí quisiera destacar, digamos, mi propuesta original, en el sentido de que hay una ausencia, a lo mejor estoy exagerando, de cultura de inteligencia, ¿no? O sea, recordemos que en España, antes del 2003, había 4 o 5 publicaciones sobre inteligencia. En el 2003, debido al atentado en el metro en la estación de metro de Atocha, el servicio de inteligencia se puso como prioridad el difundir la cultura de inteligencia. Pues encontraron que los terroristas vivían en un edificio y que los vecinos sabían. Es necesario que la sociedad participe, ¿no? Y por eso yo decía que la iniciativa está planteada
desde una perspectiva en la que no está claro esto de la seguridad nacional, ¿no? Y de la inteligencia. Y me gustaría abonar el tema que tiene que ver con la diferencia entre la investigación y la inteligencia. Y voy a aprovechar lo que planteó el ingeniero Facundo Rosas. La investigación en el ciclo de inteligencia es una parte del ciclo. Y el ciclo no es otro que lo que ya comentaba el doctor Franco cuando hace referencia a Sherman Kent. Sherman Kent lo que dice, la inteligencia es conocimiento. ¿Cómo se produce ese conocimiento? Es a partir de un diseño claro del objetivo de lo que quieres, la recolección de información, su análisis, un planteamiento de hipótesis, comparación con hipótesis, y tienes tu producto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con lo que está planteando la iniciativa? Que dice que la Fiscalía es la responsable de la investigación con la cooperación de los policías. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, hasta donde la Secretaría de Seguridad, perdón, la Secretaría no tiene policía. Yo espero que pronto tenga, porque si no, ¿cómo va a investigar? Es decir, ¿quién va a investigar? ¿El oficial mayor o el subsecretario, etcétera? Ahí nos estamos adelantando, y yo creo que la diferencia es muy clara. Y permíteme, ingeniero Rosas, pues hacer útil de tu ejemplo, hacer uso de tu ejemplo. Tú tienes el dinero, y tú sabes, porque hiciste la investigación, hiciste el análisis, hiciste un producto y dijiste a tu usuario, este dinero es de un secuestro, ¿sí? Y tú le dices, y va el policía judicial, porque es otra cosa la investigación judicial, y presenta, dice, oye, este es un secuestro y aquí está el dinero. ¿Qué va a decir el juez? ¿Coinciden los números de serie o cómo sabes? ¿Sí me explico? Eso es muy sutil, pero es totalmente diferente. Mi usuario se va a conformar, decir, oye, sí, efectivamente es un secuestro, aquí es el dinero. Pero el juez no puede decir, oye, sí, no, por sentido común, sí, pero no es sentido común. En esto, que son abogados, ese es un tema que es muy importante. Ahora, la Secretaría no es una Secretaría de Seguridad Pública. Eso, ¿qué es lo que tú decías? Partamos no, es Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que es el rector de la seguridad de Estado, de la seguridad nacional, y ahí entra, ¿no?, la seguridad pública. Ahora, el sistema lo preside, pues, el secretario de Seguridad. Y ¿cuál es la diferencia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública? Es igual, el secretario, el secretario es vicepresidente del secretariado, es el secretario de Seguridad Pública, antes el secretario de Gobernación. Y el presidente es el presidente de la República. Entonces tiene, en ausencia del presidente de la República, quien preside es el secretario del Consejo. Y él tiene un secretario técnico, que es el secretario pero tiene un secretario ejecutivo, que es el técnico, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? O sea, pero no tiene nada que ver con lo de seguridad nacional, ¿no? Y la ley es muy clara, dice que la seguridad pública será responsabilidad de la Federación y el Estado y los municipios, ¿no? Y para cumplir con eso tendrá que coordinarse, ¿no? Y luego te vas a la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dice lo mismo, pero dice que el Ejecutivo será quien no lleve a cabo la coordinación, que quien pues conduzca la coordinación, ¿no?
Y yo creo que eso no está muy claro. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero ya para el tema del sistema de inteligencia. Sistema de inteligencia hay en todo el mundo. El de Inglaterra, por ejemplo, tiene un servicio de inteligencia interior, un servicio de inteligencia exterior, que es donde estaba James Bond, donde trabajaba James Bond. Luego tienen un servicio de inteligencia policial, ¿no? Y aquí me voy a detener en un rato más. Tienen servicio de inteligencia militar, otro naval, y tienen el servicio de inteligencia cibernética, ¿no? Y son servicios que están separados. A diferencia de España, donde el servicio de inteligencia, dentro del servicio de inteligencia tienen seguridad interior, seguridad exterior, tienen el tema de ciberseguridad y tienen básicamente, ¿no? Cambia, ahora Estados Unidos tiene 24 servicios de inteligencia. Entonces, hay que entender primero estos grandes conceptos para evitar estas confusiones, como que pues, estamos pensando que la investigación que yo estoy pidiendo que me autoricen a hacer tiene que ver con la inteligencia, no, tiene que ver con procesos judiciales, no tiene que ver con inteligencia, son cosas distintas. Yo, en mi opinión personal, debimos haber empezado con la ley de seguridad nacional, ¿no? Y luego bajar a la ley de seguridad pública, ¿no? Pero, y bueno, también yo ya regreso porque, pero sí quiero precisar, la investigación judicial es una y la investigación en el ciclo de inteligencia es otra. No tiene que ver una con otra. Y la que la ley está proponiendo es para temas judiciales, salvo que yo haya interpretado mal. Cedemos el uso de la palabra para conclusiones al doctor Franco, para ir respetando el orden de participaciones. Muchas gracias. Coincido plenamente. Yo creo que hay aquí un tema. Nada más para retomar incluso la idea que manejaba el maestro Calderón. México no tiene una ley de inteligencia. México tiene una ley de seguridad nacional. Y creo que uno de los errores que cometió o sea, es una ley de inteligencia que recordemos, o una ley de seguridad nacional, que tenemos un desarrollo institucional posterior a esa ley de seguridad nacional. La ley de seguridad nacional es del 2005 y, por ejemplo, la unidad de inteligencia naval se creó en el 2009, ¿no? Nada más como para ir entendiendo que hay, o sea, cuando existía la ley de seguridad nacional, existía la sección segunda de inteligencia en el ejército y existía el CISEN. No estas 8 que tenía, bueno, y tenía por supuesto la Policía Federal, tenía inteligencia, pero no existían el resto de las otras 5 que se fueron dando posteriormente. Ahora, por supuesto es un tema sistémico, como bien lo comentaban. El tema del poder legislativo. El poder legislativo no ha sido un verdadero contrapeso a las actividades de seguridad y de inteligencia. Se intentó hacer con la Ley de Seguridad Nacional, hacerlos copartícipes, y al Poder Judicial, por ejemplo, ya la intervención de comunicaciones ya la tenía que ser un juez de control. Entonces, el juez de control ya tenías que jugar con el Poder Judicial para que te autorizara, en aras de la seguridad nacional, una intervención. Pero el legislativo, por ejemplo, se creó una bicameral de seguridad nacional, lo digo con mucho respeto, pero pues ha sido un florero en términos de seguridad nacional y en términos incluso de seguridad pública, sobre cómo hacer corresponsable o sea, cómo poder rendir cuentas o mandar a traer a rendir cuentas a funcionarios, agentes de inteligencia. Es más, no tienen nuestro producto de inteligencia más importante que tenemos en el país se llama la Agenda Nacional de Riesgos, y esa Agenda Nacional de Riesgos sigue en el ámbito del Ejecutivo. Y el legislativo, pues simplemente es un mero observador. Es decir, no manda a llamar a las instancias, le dice, a ver,
tú viste este riesgo, ¿cómo lo contuviste? Y si no lo contuviste bien, dime cómo utilizaste el recurso que te di. Como por ejemplo otras comisiones que funcionan en otros congresos que son verdaderas fiscalizadoras del proceso de inteligencia. Ahora, por último, en el tema de la coordinación, México necesita coordinación en muchos sentidos, pero déjeme poner un ejemplo para hacerlo mucho más ilustrativo. Las Fuerzas Armadas, ¿no? Somos de los pocos países que tenemos dos ministerios de Fuerzas Armadas, ¿no? Un ministerio de Defensa y un ministerio de Marina. Un ministerio de Defensa que además coordina al Ejército, a la Fuerza Aérea y hoy a nuestra cuarta Fuerza Armada, que sería la Guardia Nacional. Y por el otro lado tenemos a la Marina. En el resto del mundo funciona con un solo ministerio y ese ministerio permite hacerlas trabajar en conjunto. México no tiene un Estado Mayor conjunto. O sea, es decir, ¿cómo podemos generar interoperabilidad entre las cuatro Fuerzas Armadas? No tenemos, por ejemplo, no, ya no vamos a entrar a ese tema, pero tienen secretarios civiles que son los que terminan siendo rendidores de cuentas frente a la sociedad. Eso en México no lo tenemos. O sea, si no tenemos ni siquiera un mecanismo de coordinación entre instancias militares, que por supuesto se da esa coordinación, no digo que no se dé en el ámbito del día a día, pero estrictamente no hay un mecanismo funcional. Entonces, si no hemos ni siquiera resuelto eso, hay un problema de origen con lo que pretendemos coordinar hoy en día. Y con esto termino, ese vicio de origen, a mi juicio, fue un problema que se suscitó en el sexenio del expresidente López Obrador. Y es que el expresidente López Obrador quiso separar a la seguridad nacional de la seguridad pública. Nunca definió que por ley lo tenía que haber hecho una estrategia de seguridad nacional. No, nunca lo hizo, ¿no? Tuvimos estrategias de seguridad nacional en épocas de Calderón, en épocas del presidente Peña Nieto, y el presidente López Obrador, pues no supimos por qué, pero no hubo. Si hoy en día la presidenta Sheinbaum quiere partir de la idea de separar estos dos fenómenos y decir son cosas distintas y lo que pasa en la seguridad nacional no afecta a la seguridad pública, yo creo que vamos mal, porque tendríamos que entender que lo que pasa a 10,000 pies de altura, como decía el maestro Fonseca, lo que pasa en el bosque tiene repercusiones a nivel de campo, o sea, tiene repercusiones en la seguridad pública. Si queremos coordinar, yo digo, empecemos incluso por definir, por volver a lanzar una estrategia de seguridad nacional para que desde ahí se baje en cascada hacia el resto y por supuesto aprovechar y sumar al barco que no están en la iniciativa a las policías locales, a las policías municipales, que desde ahí también, pues, o sea, hay un problema de seguridad pública, por supuesto, muy grave. Pues bueno, nada más esto como conclusión y por supuesto agradeciendo la invitación y la mesa, ¿no? Y al contrario, doctor Franco, y quiero sobre todo extender ese agradecimiento al CIDE, porque ha sido la única institución académica que ha abierto una mesa de discusión de la reforma constitucional y de la ley orgánica de la administración pública en materia de seguridad pública. No contamos ahorita con otra instancia pública o educativa, ¿sí? Que esté haciendo este ejercicio público. Dicho lo anterior, le voy a ceder el uso de la palabra al ingeniero Rosas para sus conclusiones. Ingeniero. Claro. Muchas gracias. Tengo anotadas 3 muy puntuales. La primera tiene que ver con el Sistema Nacional de Inteligencia. Igual, vayamos a los antecedentes. Los antecedentes son los grupos de coordinación interinstitucional que nacieron en el año 94 y se consolidaron en algo más formal en el año 2000. Antes era la suma de voluntades, la suma de atribuciones. Hoy ya este esfuerzo por crear un sistema nacional de inteligencia tiene más forma y más fuerza. Lo
inmediato anterior a este sistema nacional se llamaron centros de fusión de inteligencia. Un modelo que en lo particular me tocó ir a estudiarlo a Irak. Allá lo pusieron en práctica a nivel gobierno que tenía a su cargo la seguridad nacional e interior, la parte interior y la parte más básica que tiene contacto con la comunidad. Pero en el paraguas, en lo que mencionó el doctor Franco, en el paraguas había una estrategia y eso permitió encontrar en los centros de fusión de inteligencia una salida a que nadie quería aportar lo que tenía. El tema de inteligencia es un tema muy sensible y muy celoso. Hay que partir de esa idea. Y retomo lo que hace un momento también aquí nos dijo nuestro experto, la cuestión cognitiva, la cuestión de las voluntades. A lo mejor eso dice el libro, pero lo que yo digo es otra cosa. Es ir buscando la forma de meterlo al embudo. Aquí hay que ser muy cuidadoso. Creo que este espacio que ofrece el CIDE es ideal. Alguien tenía que poner el primer acento en esas palabras que van plasmadas en esta reforma constitucional. Habrá que buscar el consenso, tratar de que el sistema realmente funcione. 7 pensamientos, 7 formas de trabajo no son fáciles de unificar. Eso lo vivimos en carne propia, en primera persona, pero claro que se puede. Depende del liderazgo de quien encabece este esfuerzo. No todo lo que brilla es oro y no todo lo escrito se hace. Hay que materializarlo. Esa sería la primera. La segunda, hablamos de carpetas de investigación y el doctor Franco le tocó estar en PGR. Qué difícil es integrar una carpeta de investigación. Y es más difícil, requiere más cuidado cuando de pronto te llegan con un producto de inteligencia. ¿Cómo lo metes? No hay calzador que permita meter ese producto de inteligencia que tiene certezas, tiene conocimientos, que no está a discusión de que no sea así, pero ¿cómo lo metes? Y ahí hay que ser muy cuidadoso. Hay un antecedente de querer convertir en policía al CISEN. Lo quisieron convertir en policía, teniendo tantas cosas, teniendo un bosque tan amplio, lo quisieron limitar a un árbol. No, eso es muy delicado. El CISEN, en su momento, hoy CNI, tiene un campo de acción tan amplio como la actividad del ser humano. Estamos hablando de cuestiones tecnológicas, ambientales, económicas, políticas, sociales, todo lo que un país tiene como razón de ser pasa por ahí. Entonces, habrá que ser muy cuidadoso y no querer ponerle un uniforme al CNI. El CNI debe desarrollar un trabajo de alcance global, no solamente algo a nivel local. Solo hay que ser muy cuidadosos. Y habrá que incorporar a las policías estatales, municipales, porque todas, en su concepción, que también hay que trabajar en ello, piensan que hacen inteligencia, cuando que lo que hacen es juntar datos. Hoy, si tú te refieres a un C5, C4, C3, C2 y ya no sé qué más, dicen que hacen inteligencia y la realidad es que no. Recaban información. En todo caso, son una fase del ciclo de inteligencia. ¿Puede ser útil? Sí. ¿Qué se requiere? Conocimientos, homologar criterios y plasmarlo en iniciativas de ley. Lo que hace falta de la estrategia, lo que hace falta de la ley de inteligencia, creo que es momento de dar ese salto cuántico.
Y tercer punto, participación ciudadana. Es la primera vez que escucho esto ya viniendo del Ejecutivo. La administración pasada canceló toda participación de los ciudadanos en diseño o en opinión de políticas públicas en materia de seguridad pública. Ya no digamos nacional, por lo pronto seguridad pública. Y el mejor ejemplo, el mejor laboratorio que hemos tenido ha sido Ciudad Juárez. Ciudad Juárez se resolvió en un alto porcentaje por la participación ciudadana, porque hicieron suyo todo el problema y la solución del problema. Sin la participación de empresarios, académicos, líderes sociales, religiosos, todos, no sería posible resolver en aquel año Ciudad Juárez. Hoy se descompuso nuevamente porque se vició o simplemente se abandonó la participación de los ciudadanos. Y hay otro ejemplo por ahí que está abandonado y habría que estudiarlo. Tampico, Tamaulipas. El mismo modelo de mesa de seguridad de Ciudad Juárez se replicó en Tampico. Y Tampico hoy tiene condiciones, la verdad, envidiables, en percepción y en realidad, en las dos. Entonces, la participación ciudadana siempre va a ser importante porque nos lleva a las causas. La mejor forma de atender las causas es ir a donde está el problema. Y permítame cerrar con esta analogía. No es lo mismo que tú vayas al médico y te esté escuchando lo que tú sientes y esté elaborando la receta. Y cuando termines de decirle qué sientes, tómese esto y listo. Son 2,000 pesos. 2,000 pesos. Oiga, y no me va a auscultar. No, con lo que me dijiste es suficiente. Cuando tú tomas en cuenta a la ciudadanía, la que está sintiendo todos los días el problema en su barrio, en su colonia, en su ciudad, cuando le empieza a tocar, ¿duele? Sí, aquí duele, y duele mucho. Bueno, pues entonces focalizas la atención ahí. Te va a reclamar una semana, pero pasado ese tiempo, esa rabia, ese coraje, esa exigencia se va a convertir en propuesta y después en seguimiento y al final en solución. Esa sería mi participación. Muy agradecido, ingeniero Rosas. Se le uso la palabra al doctor Josafat. Claro que sí, muchísimas gracias, compañero presidente David. Bueno, muchas gracias por los comentarios muy interesantes. Yo quisiera enfatizar en 3 puntos. La primera tiene que ver con la definición misma de inteligencia, que yo creo que se puede en ese sentido, y recupero mucho la participación que se acaba de hacer respecto a que inteligencia no es reunión de información nada más, ¿no? O sea, es, como ya lo ha comentado muchas veces el maestro Calderón, tiene que ver con el procesamiento de la información. Y a mí me gusta mucho una definición que da un gran filósofo del siglo XX norteamericano que se llama John Dewey. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Entonces, eso es, digamos, que lo más fundamental. Y para poder resolver problemas, obviamente necesitamos información, pero tenemos que saber procesarla, tenemos que saber seleccionarla, como ya muchas veces lo ha comentado compañero. También tenemos que saber para qué. En ese sentido, la inteligencia siempre tiene que ser estratégica. Siempre nos tiene que llevar a tomar decisiones estratégicas para lograr resolver problemas. Y en ese sentido, la problemática que interesa es el de la seguridad. Pero ¿qué es exactamente la seguridad? Bien comentaba compañero Calderón, tiene que ver con esa situación en la cual un Estado entra en una posibilidad de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo evitamos que el Estado se vulnere?
Entonces la inteligencia tiene que hacer todo lo posible para resolver aquellos problemas que representan una posible vulneración al Estado. Y en esa perspectiva se vuelve muy importante saber y identificar, uno, cómo definimos exactamente el Sistema Nacional de Inteligencia. Dos, cómo este Sistema Nacional de Inteligencia va a operar, y eso nos va a llevar a la pregunta sobre el proceso de construcción de productos de inteligencia. Y en ese sentido, la pregunta de los cómo, cuál va a ser el andamiaje, cuál va a ser la secuencia, cómo va a ser exactamente esa cooperación de los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia, me parece que es el tema fundamental. Y me parece que este último tema nos va a llevar justo a un último punto que yo quiero enfatizar, el de quién participa, digamos, en la formación de estos productos de inteligencia. Y aquí es donde entra de una forma muy interesante la población. Y aquí recupero una cosa que nos comentaba también Calderón, el tema de las fuentes abiertas, que gran parte de la inteligencia contemporánea, y es algo que también la compañera Patricia Legarreta expuso hoy en la mañana aquí en el CIDE, en un seminario sobre inteligencia artificial, ¿no?, y cuestiones de seguridad, tiene que ver muchísimo con cómo procesamos toda esa información que ahora está en las redes. Gran parte de la inteligencia se ha usado incluso para el beneficio de empresas privadas y no para el fortalecimiento del Estado ni para la promoción del bienestar. Se usa en gran medida la inteligencia para promover el consumo de productos chatarra, ¿no? El tema de los algoritmos, etcétera, en gran medida se usa para eso. Entonces, creo que sí se vuelve muy importante responder a la pregunta, ¿inteligencia para qué? Y aquí es donde entra la parte de la ética. Sí necesitamos incorporar en la reflexión de lo que es la inteligencia en el segundo piso de la cuarta transformación, la parte de la ética, y es un tema que también Rodrigo lo había comentado, precisamente como un distintivo de cómo hacemos inteligencia hoy respecto a cómo se hacía inteligencia en el periodo neoliberal. Y creo que la parte de la ética va a ser muy importante porque eso nos hace ver que la racionalidad no solo es instrumental, sino que también es axiológica. Y la inteligencia en ese sentido tiene que estar éticamente acotada. Sería básicamente mi participación. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y a quienes nos acompañan en Zoom. El doctor Romero nos ha encargado mucho trabajar la parte de la División de Estudios sobre Desarrollo y verla como un conjunto completo, ¿no? No nada más un espacio. Y en ello, bueno, pues el profesor Calderón es un experto que ha impulsado muy fuertemente el tema de seguridad nacional y desarrollo económico, y en realidad es quien ha encabezado este camino y que ha dado pie a espacios y a mesas de discusión bastante interesantes, que ha logrado sinergias positivas en diversos lados y de la cual pues yo estoy aprendiendo muchísimo, estoy entendiendo un tema bastante interesante, coincido en la parte de la sociedad civil y la cultura cívica como el elemento central de atención de las causas. La parte de la perspectiva pues también es un tema central y me parece muy, muy interesante que los expertos reconozcan que el CIDE abre este espacio, siempre será una casa abierta a la discusión y bueno, pues que sigan habiendo más mesas de esta y que seamos parte de la discusión del Estado mexicano. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Sí, se la cortamos. ¿Está?